Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos, como siempre, con nuestra catequesis. Estamos aprendiendo cosas hermosas que nos enseña Jesús en la catequesis de todos los días, queridos chicos. Y hoy con un tema muy importante en nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. ¿Cuál es el tema, queridos niños? ¿Cuál es el tema, querida Melissa, del día de hoy? El tema del día de hoy, la vocación del profeta Ezequiel. Esa es entonces nuestra reflexión del día de hoy, nuestra catequesis. Vamos a conocer esta vocación del profeta Ezequiel, cómo el Señor le va llamando, qué es lo que el Señor le va pidiendo, qué es lo que el Señor quiere del profeta Ezequiel. Con esto también nosotros, queridos chicos, sabemos, ¿verdad? Porque desde la Biblia entendemos lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Cómo tenemos que concentrarnos, cómo nosotros tenemos que atender. Estén muy atentos, queridos chicos, porque tenemos que ir aprendiendo poco a poco con Jesús, ciertamente, quién es el profeta Ezequiel. Cómo Dios le llama, cuál es su vocación, queridos chicos. Y por eso estemos atentos, porque nosotros vamos a leer y vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, dirás esto a los hijos de mi pueblo. Les dirás: cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país eligen a alguien de entre ellos y lo ponen para que vigile. Si él ve que la espada amenaza el lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso, y llega la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el sonido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable, y el centinela que dio el aviso no tiene nada que temer. Pero si el vigía que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y llega a matar a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado, pero le pedirá al centinela cuenta de su sangre. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga al malo, malo, vas a morir, y no le hablas, si no le haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado y tú no tendrás nada que temer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, desde la palabra de Dios que hemos escuchado. Esa palabra que nos da vida, que nos ilumina y que nos hace entender también, queridos niños, nuestra propia vocación, hacia dónde nosotros caminamos, queridos chicos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cada uno tiene que saber eso. Y bueno, ahora entonces, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de habernos motivado, sepamos de nuevo y recordemos cuál es el tema entonces, querida Melissa, queridos niños, del día de hoy. La vocación del profeta Ezequiel. La vocación del profeta Ezequiel. Muy bien. Y ahora entonces nosotros vamos a volver enseguida, pero ustedes, queridos niños, no se olviden nunca de tener entre sus manos la Biblia, la palabra de Dios, para que podamos volver a releerla, podamos conocer, podamos familiarizarnos con papito, con mamá, practicamos la lectura, entendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ahora, gracias a ti, hermano, vivirán libres y felices en la gracia de Dios. Deliciosa si estuviera madura. ¿Qué cosa? ¿No crees? La uva. Pero no es nuestra, Maceo. No podemos tomarla, no es nuestra. Oh, ¿cómo se llama este lugar? Nunca había visto una ciudad así de grande. Es Firenze. De aquí iremos a Pisa. Allí tomaremos un barco y llegaremos a Providencia en la costa de Francia. Tenemos telas finas, buenos precios para buenas cosas. ¿Cuántos escalones hay? No te quejes, para ir al paraíso hay muchos más. Seguramente ya habrán comido antes de venir aquí, si no aceptan esta bondad de Dios. ¿Van a Francia? ¿Y con cuánto dinero cuentan para su viaje? Fraile Francisco, por favor dígale al padre Gaetano cuándo comieron la última vez y qué cosa fue esa. Claro, me gustaría mucho saberlo. Antes cuenta tu historia, Francisco. Desde que era un niño quería volverme un caballero, era mi único deseo. ¡Lograré matarte y así serás un arcángel muerto! Ganaste. Combatí contra Perugia, perdimos y yo fui encarcelado por un año. Me enfermé, pero en la cárcel empecé a leer el Evangelio y comprendí el inmenso amor de Cristo. Cuando regresé a casa, todo fue como antes. Propongo que las danzas las abra el mejor bailarín, Francisco de Pietro di Bernardone. Me gustaban las armaduras más bellas. Pero un día soñé con un leproso al que había ayudado y se transformó en el santo rostro de Jesús. Entendí que solo deseaba socorrer a mi prójimo. ¿Y tu padre estaba feliz, Francisco? ¿Te dio su apoyo? Él quería para mí una vida diferente, me despojé de todo ante él.
Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días reflexionamos con Jesucito, que nos acompaña, que nos enseña, y por eso nosotros decimos aprendiendo con Jesús. ¿Cómo decimos con esta catequesis, queridos chicos, querida Melissa? Aprendiendo con Jesús. Cuenta que estamos aprendiendo siempre con Jesús. Algo nuevo, algo lindo. Bueno, ahora entonces, queridos niños, vamos a escuchar y vamos a aprender verdaderamente sobre esta vocación de el profeta Ezequiel. Porque el tema del día de hoy, querida Melissa, es... la vocación del profeta Ezequiel. La vocación del profeta Ezequiel. Vamos a repetir todos juntos, queridos chicos. Quiero escuchar cuál es el tema del día de hoy. La vocación del profeta Ezequiel. Muy bien. Y ahora entonces, atentos porque vamos a escuchar en qué consiste esta vocación del profeta Ezequiel. Su vocación le llegó en medio de una visión que cambió por completo su vida. A partir de aquel momento, Ezequiel se convirtió en el portavoz de Dios cerca de los exiliados, actividad que desempeñó por lo menos hasta el 571 a.C., año al que corresponde el último de los datos cronológicos contenidos en el libro. En una época de grandes convulsiones y cambios políticos como fue la suya, el profeta, desde la dura realidad del momento que vivía, miraba con tristeza la historia de las infidelidades de Israel. Miraba, dice, pero con mucha amargura y con mucha tristeza, queridos chicos, las infidelidades ¿de quién? Del pueblo de Israel. Infidelidades, queridos chicos, ¿de quién, querida Melissa? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. A pesar de que él les predicaba, a pesar de que él les decía y les contaba que hay que vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, sin embargo, ellos eran muy infieles. Enseguida entonces volvían, queridos chicos, a caer en el pecado, no le escuchaban a Dios y no le hacían caso. Y por eso es un momento bastante difícil. Nosotros decimos, queridos chicos, con una palabra un poquitito más difícil, convulsivo. ¿Cómo decimos, queridos chicos? Convulsivo. Convulsivo quiere decir momento entonces más difícil en la vida política, en la vida de la economía y en la vida sobre todo religiosa, en que se han olvidado de Dios. Vamos a seguir escuchando qué nos cuentan sobre el profeta Ezequiel, sobre esta vocación a la que Dios le llama. En realidad, la situación del reino de Judá, nunca del todo estabilizada después de los reinados de David y Salomón, se fue haciendo cada vez más difícil, hasta que en el 586 a.C. sonó la hora del desastre definitivo. Nabucodonosor destruyó a Judá, asedió, tomó y arrasó Jerusalén, incendió el templo y envió desterrado a Babilonia.
a lo más representativo de la población que todavía quedaba en la ciudad. Esto es lo que sucedió, queridos chicos, ante la desobediencia de quién y del pueblo, queridos chicos. Durante un tiempo estaban muy bien, dice, y sobre todo cuando le hacían caso a Dios. Hubo estabilidad durante un cierto tiempo con el rey David, dice, y con el rey Salomón. Después también aparecen otros reyes por ahí, el rey Ezequías, el rey Josías. Estos son los reyes que nosotros conocemos, digamos, entre comillas, queridos chicos, los más buenitos, digamos. Pero después pasaron una cantidad de reyes que solamente se aprovechaban y explotaban al pueblo, queridos chicos. Y claro, evidentemente que después vienen todos los problemas, como estamos viendo aquí nosotros mismos, ¿verdad? Y el profeta Ezequiel es eso lo que está sufriendo. El pueblo de Israel se encuentra en una situación de debacle. Hemos dicho también nosotros otra palabrita recién, en una situación convulsiva. Entonces, niños, tenemos que aprender y tenemos que conocer que hay toda una historia también con el pueblo. Pero sobre todo tenemos que entender que tiene que haber un esfuerzo y una lucha también de nosotros por escuchar la voz de Dios para vivir de acuerdo a lo que Él nos va pidiendo. Vamos a seguir escuchando cómo se fue desarrollando la vida del profeta Ezequiel. Con el transcurso del tiempo, muchos de los exiliados acabaron por acomodarse a su situación, porque en Babilonia disfrutaban de una media libertad que les permitía formar familia, trabajar, negociar, crear riqueza e incluso alcanzar cargos importantes. En efecto, hubo igualmente muchos que, acogiéndose al edicto del rey Ciro, volvieron a Palestina, a la tierra prometida y a la añorada Jerusalén, a la ciudad de Dios. Queridos chicos, se dan cuenta que algunas veces nos acomodamos también nosotros al pecado, quiere decir eso. Quiere decir que aquí el pueblo de Israel, cuando estaba en el exilio, también muchos estaban hasta contentos y decían, sí, aquí da gusto, aquí nosotros estamos bien. Nosotros tenemos una cierta media libertad. Podemos negociar, podemos hacer las cosas como nos gusta a nosotros. Pero recuerden que en ese momento en Babilonia ellos no podían tenerle a Dios, por lo menos en el sentido de lo que ellos tenían siempre en Jerusalén, con el templo, con el sacrificio. Allí no se les permitía, queridos chicos. Allí aparece algo interesante, que el pueblo se reúne. Esa palabra es una palabra un poco difícil y se dice sinagogues. A ver si pueden repetir conmigo, queridos chicos, ¿cómo se dice? Sinagogues. Sinagogues, y de ahí viene la palabra sinagoga. Y sinagoga quiere decir el lugar donde nos reunimos. ¿Qué quiere decir entonces la palabra sinagoga, queridos chicos? El lugar donde nos reunimos. Y el pueblo entonces se reunía en ese lugar. Sinagogues, la sinagoga, porque ellos no tenían más el templo estaba en Jerusalén y ellos, estando en Babilonia, podían tener una cierta libertad, dice una media libertad. Eran libres pero no del todo, y entonces podían reunirse por lo menos como familias, como grupos, y volver a escribir y sobre todo a escuchar la palabra de Dios. Es así como comienzan a escribir la Biblia, queridos chicos. La Biblia comienza a escribirse en este tiempo del exilio, durante el exilio y después del exilio, es decir, cuando ellos se encuentran en Babilonia. Qué lindo entonces, conociendo la vida de Ezequiel, nosotros nos damos cuenta que también entra dentro de un contexto histórico, donde ellos comienzan a reflexionar, sobre todo gracias al profeta Ezequiel, que les anima y les ayuda y les dice, bueno, gente, pueblo, tenemos que volver a Dios. Vamos a escuchar algo más sobre esta vocación tan importante del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue sin duda una de las personas que más contribuyeron a mantener vivo entre los judíos del destierro el anhelo del retorno.
el anhelo del retorno, queridos chicos. Por eso ellos se reunían, decíamos, en la sinagogues, en la sinagoga, y siempre estaban anhelando hasta que aparecerá, como decíamos anteriormente, el rey Ciro, que les permite y les dice, bueno, vuelvan ustedes a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos celebrando a San Lorenzo Ruiz y también Wenceslao de Bohemia. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el profeta Zacarías, Dios, Yahvé, que se recuerda de su pueblo. Capítulo 8, del 20 al 23. Vendrán pueblos a consultar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los habitantes de una ciudad irán a los de otra y les dirán, vamos a apaciguar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor Todopoderoso. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y apaciguar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por el borde del manto y le dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y por ahí te veo de Yara, es como decir, queremos venir aquí a escuchar a ustedes paraguayos que nos pueden enseñar. Porque ustedes son una nación religiosa, una nación que vive los preceptos y los valores del Señor. La Peyapoa, queremos volver a Dios. Y miramos qué interesante, dice. Aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera, 10 hombres, agarrarán a un judío por el borde del manto, como que estirándole y como diciéndole, por favor, ahora en Bohemia. Y por ahí te han habido que lleva lo ahí, la paraguayo lleva ñandereje, porque vivimos auténticamente nuestra familia, nuestra sociedad, y entonces nos dicen, ¿qué es lo que ustedes hicieron para ser una nación tan honesta, una nación sin corrupción, una nación sin ladrones, una nación sin motochorros, una nación donde existe la salud verdaderamente gratuita, con remedios, ¿verdad? Que no se roban, y así sucesivamente. Upeago dice Inabe, allá va. Aniga entonces la aña pensar cualquier virorei, aquí te está hablando directamente. Nos agarran del borde del manto para decirnos, ¿qué hicieron ustedes? La respuesta es una respuesta retórica, es decir, nosotros tenemos que responder y tenemos que decir, porque nos hemos empeñado a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Peñan de yarañe, rojendujahuereje, upeare, coan ape yesha kwa, ape yuko ape, ape yerure beme, ape porandu orebe, va ella para la yeikoponavera. Ojalá que esto se haga realidad, primero entre nosotros, y después que seamos también entonces testimonio para tantos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con las preguntitas, nosotros tenemos este tema tan importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? A ver si se recuerdan. Querida Melissa. La vocación del profeta Ezequiel. La vocación del profeta Ezequiel. Y por eso ahí vaya la primera preguntita. ¿Cuándo le llegó al profeta Ezequiel este llamado de Dios, esta vocación para ser profeta? Al profeta Ezequiel le llegó la vocación en medio de una visión que le cambió completamente su vida. ¿Se dan cuenta, niños, cómo cuando Dios nos habla nos cambia totalmente la vida?
somos diferentes. Desde ese momento nosotros, queridos chicos, comenzamos a hacer cosas totalmente diversas. En este caso, Ezequiel, que le cambió totalmente la vida. ¿Por qué? Porque el Señor le llama en medio de una visión. Dios toca su corazón, Dios quiere que le acompañe, Dios quiere que le siga. Muy bien, queridos niños, vamos nosotros a seguir reflexionando, vamos nosotros a seguir conociendo más al profeta Ezequiel. Y por eso ahora viene esta segunda preguntita. ¿Cuál fue la época, queridos chicos, que vivió el profeta Ezequiel? Ezequiel vivió en una época de grandes convulsiones y cambios políticos, desde una dura realidad e infidelidad. La infidelidad y los cambios políticos, la dificultad de acoger, de entender y de buscar hacer la voluntad de Dios. Eso era lo más difícil. Esa era la dura realidad que estaba viviendo el profeta Ezequiel. Y por eso tenemos dificultades tan grandes, queridos chicos. Eso es lo que estamos notando y estamos viendo aquí en esta dura realidad política y en esta dura realidad de infidelidades religiosas, queridos niños. Y por eso que el profeta Ezequiel también sufre. Por eso que el profeta Ezequiel también se va al exilio. Y es en ese momento en que él, con esa dura realidad que estaba viviendo, comienza a profetizar la esperanza. ¿Y se acuerdan? Que comienza a profetizar también a través de las visiones, es decir, qué es lo que Dios promete para su pueblo, pero en la medida en que exista también una responsabilidad. Y ahora nuestra tercera preguntita, queridos chicos, a ver si ustedes son capaces de responderme, porque ustedes son inteligentes y saben de qué estamos hablando hoy en nuestra catequesis. ¿Qué ha pasado, queridos chicos, con los exiliados que fueron a Babilonia? Muchos de los exiliados que fueron a Babilonia acabaron por acomodarse a su situación, porque en Babilonia disfrutaban de una media libertad. Disfrutaban, queridos chicos, de una media libertad. Y entonces comenzaban a hacer sus negocios y a hacer todas sus cositas personales que les convenía solamente a ellos, queridos chicos. Y se olvidaron de lo esencial y fundamental. Se acomodaron a esa situación, pero se olvidaron de lo esencial. ¿Y cuál será lo esencial, queridos chicos? Justamente olvidarse de Dios. ¿Se olvidaron de qué cosa, queridos chicos? Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios, queridos chicos. Y esto es importante que también nosotros tengamos en cuenta, porque el profeta Ezequiel hoy nos está diciendo lo mismo. Muchas veces nos acomodamos, queridos chicos, de acuerdo a la situación que va pasando. Y entonces nos olvidamos de lo esencial y de lo fundamental. Nos olvidamos de una formación integral, es decir, nos olvidamos de lo esencial que es Dios en nuestra vida, que le da el sentido a todo lo que estamos haciendo, queridos chicos. Y entonces así acabaron estos exiliados por acomodarse. Y total, tenemos media libertad y vamos a hacer de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. Que no nos pase nunca eso, queridos chicos. En esta catequesis tenemos que ir aprendiendo con Jesús, ¿verdad? A no acomodarnos a las cosas que simplemente nos traen placer, como eran aquí para ellos los negocios y las cosas que podían hacer externamente, pero sin embargo se han olvidado de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos concluyendo hoy nuestra catequesis con Jesús. Vamos a poner nuestras manitos juntas y le rezamos a nuestra mamita en el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Chaucito, queridos chicos.